Hermanos, vamos a meditar en ella en esta tarde. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la enseñanza acerca de la elección de Dios. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. Bendito el Señor, aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 1, versículo 4. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a esperar el encuentro, hermanos. Gloria a Jesús. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gloria a Jesús. Hasta ahí leemos, hermanos. Oramos al Señor en esta hora. Pidámosle al Señor que nos hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder acercarnos una vez más delante de tu presencia y poder, Señor, ser parte de esta bendición, de leer, de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta hora. Habla, Señor, a cada corazón. Háblanos conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro en este momento. Y que pueda ministrar y tomar el control, Señor, de cada uno de los que estamos acá y los que están escuchando y los que van a escuchar, Señor, este mensaje. Reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, pueda tomar el control de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome su asiento, hermano, por favor. La elección de Dios. ¿Se escucha bien, hermano? Sí, aleluya. Este pasaje que hemos leído nos habla de la elección que Dios hizo para cada uno de nosotros. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos eligió? Aquí nos habla
¿para qué Dios nos eligió? Dice que nos eligió para que fuésemos santos. ¿Cuántos son santos? Aleluya, hermanos. Santos, o sea, lo que significa es que Dios nos ha apartado para Él, nos ha elegido para Él. Así como Dios eligió a Israel, amén, como su pueblo. El Señor nos ha elegido a nosotros. Dice que nos ha elegido para ser santos y sin mancha delante de Él. Dice en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, dice, de su voluntad. O sea que no es que haya sido nuestra voluntad el poder nosotros buscar o servir a Dios, sino que es la voluntad de Dios. Que usted y yo estemos en esta tarde, en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. ¿Para qué dice que Él nos escogió? ¿Para qué nos eligió? No solamente para que nosotros fuéramos santos o apartados para Él, no solamente para que fuéramos hijos de Él, sino que también, hermanos, dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Para la alabanza, para la gloria de Dios, para que usted y yo glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, dice, de su, y vuelve a decir nuevamente, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pedro habla también de la elección de Dios, de cómo Dios nos ha elegido a nosotros, de cómo Dios lo ha elegido a usted, de cómo Dios me ha elegido a mí. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido. Dice que hemos sido escogidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nos dice también para qué es que Dios nos escogió. Dice que Él nos escogió y nos escogió para que anunciemos las virtudes de Él. Amén. De aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe, hermano, que una de las preguntas que quizá la mayoría se han hecho es: ¿somos nosotros los que hemos escogido a Dios o somos nosotros los que hemos elegido a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que usted escogió o usted eligió a Dios? ¿O somos nosotros
los que tomamos la decisión de recibir y aceptar a Cristo en el corazón, o es Dios quien nos escogió para la alabanza y la gloria de su nombre. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Es Dios o somos nosotros? Hay personas que dicen, Dios no puede escoger a unos para salvación, porque si Dios escogiera a unos para salvación, entonces Dios estaría eligiendo a otros para condenación. ¿Saben por qué? ¿Y cuál es el problema de los que piensan de esta manera? El problema es, hermanos, que ellos es que ignoran varios fundamentos teológicos de la Escritura, y uno de ellos es que nosotros, por el pecado, nosotros estamos condenados o estábamos condenados. O sea, en otras palabras, el hombre por su pecado, él ya ha sido condenado. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea que no es que Dios condena al hombre, sino que es el pecado mismo. Usted sabe que cuando alguien lo llevan ante el juez, hermanos, tienen que haber pruebas, tienen que haber evidencia, y lo que lo condena es, hermanos, sus hechos, lo que él ha hecho. Amén. Por lo tanto, al hombre, hermano, lo que lo condena o lo que va a condenar al hombre es su pecado, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es ¿qué? Es muerte. Amén. Ahora, cuando leemos, hermanos, la palabra, lo que hemos leído, cuando la Biblia dice que el misterio de su voluntad, es que debemos nosotros entender que Dios es un Dios soberano. Amén. El misterio de su voluntad, Dios, hermano, es un Dios soberano. Amén. Como dijimos, leímos el domingo pasado, ¿cómo podrá el hombre decirle, verdad, el vaso de barro, decirle al hombre, ¿por qué me creaste así? ¿Acaso no tiene, el alfarero tiene potestad, dice, de crear, hermano, a vasos como vasos de honra y otros vasos de deshonra? ¿Acaso le podrá decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Podrá el caso? No puede. Amén. No puede. Entonces, Dios es un Dios soberano. Si nosotros prestamos atención, hermano, a la Escritura, vemos que Dios no hace cosas así al azar, ¿verdad? Sino que Dios escoge, Dios elige. Dios escoge, Dios elige, porque mire, si nosotros vemos, Dios escogió a Noé. Amén. Dios le dijo, construye un arca. Dios lo escogió a él. ¿Para qué? Para que fuera el constructor y pudiera predicarle, hermanos, a los antediluvianos que se arrepintieran. Amén. Porque venía un diluvio en el cual el único medio de salvación era el arca. Pero ¿qué es lo que pasó? La gente no quiso creer a la palabra. Entonces Dios escoge a Noé. Vemos también que Dios fue quien escogió a Abraham. Amén. Dios lo llamó. No fue Abraham que se acercó a Dios, sino que Dios lo eligió para levantar una nación. Vemos en la Biblia también que Dios escogió a Gedeón. Dios escogió al rey David. David estaba allá, hermanos, pastoreando las ovejas de su padre. Cuando llega
Samuel a elegir al escogido que Dios había elegido, hermano, vemos que David no estaba allí, sino que solamente estaba, ¿verdad?, los hermanos de él con su padre. Y cuando llega Samuel y le dice, y estos son todos, no le dijo, hay uno más que está allá, ese es el escogido. Dios eligió a David. Dios también escogió, hermano, dentro de todas las 12 tribus, Dios escogió a una tribu para que fueran los sacerdotes, para que fueran los que ministraran, hermano, en el templo, el cual fue la tribu de Leví. ¿Por qué Dios escogió a la tribu de Leví y no escogió, hermano, a la tribu de Judá, que es donde viene, de donde el linaje o depende, hermanos, el linaje de Jesús? ¿Por qué no lo escogió? Que fueran los sacerdotes de la tribu de Judá. Que al final, hermanos, vemos que Jesús terminará siendo y es nuestro sumo sacerdote. Amén. Entonces, ¿quién es usted o quién soy yo para decirle a Dios por qué escogiste a Leví? ¿O por qué, hermanos, escogiste a Leví en lugar de Judá? ¿O por qué no hiciste esto? ¿O por qué no hiciste lo otro? Hermanos, nosotros no somos quienes para decirle a Dios. Porque entonces nosotros estaríamos quebrantando la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, hermanos. Él escogió a los 12 apóstoles. Amén. Él fue el que eligió a los 12. ¿Usted cree que solo 12 había en aquellos tiempos, en aquella tierra? No, había muchos hombres. Pero Dios eligió a 12 y dentro de esos 12, hermanos, Dios eligió a uno que le negó y a otro que le entregó. Jesús ya sabía. Pero Él los eligió. Y los eligió así. De la misma manera, Dios los ha elegido a todos nosotros. No los escucho convencidos, hermanos. Miren lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido. Oiga bien, de que Dios, ¿quién os ha escogido? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros debemos de dar gracias a Dios porque Él nos escogió a nosotros. ¿Cuántos están agradecidos, hermanos? No, están aquí, hermanos. Como que un poco ahí dormidos, ¿verdad? Despertemos, hermanos. Demos gloria a Dios porque Él nos ha elegido, Él nos ha escogido. Él tuvo misericordia de nosotros. Él fue que un día nos vio, aún desde antes de la fundación del mundo, aún desde que estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre. Dice que ahí Él nos vio, ahí Él nos escogió y nos ha escogido para la alabanza y la gloria, dice, de su nombre. Por eso es que su palabra nos habla en Romanos capítulo 8. Miren lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todos saben este versículo, ¿verdad?
¿Todos lo conocen? ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también dice, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Jesús, aleluya. Algo que es bien importante, hermanos, que nosotros podamos comprender y podamos analizar en esta tarde, es el carácter de Dios. Hay muchas personas que dicen que Dios no es injusto. Por supuesto que Dios no es injusto. Amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios justo? Dios, hermano, no es injusto. Dios es un Dios justo. Y también debemos de entender que Dios es un Dios soberano. Amén. Él no es un Dios injusto, sino que Él es un Dios justo, pero también Él es un Dios soberano. Amén. Y no solamente eso, sino que también tenemos que entender que Dios también es un Dios de misericordia, hermanos. Aunque Dios elige, pero también Dios es un Dios misericordioso. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice la palabra: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, dijo Moisés, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera, dice, y cuarta generación. Gloria a Jesús. Dice que Dios es grande en misericordia y piadoso, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo nos ofendimos a Dios o hemos ofendido a Dios? Y Dios aún así ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántas personas que nos están viendo en esta tarde, una y otra vez Dios ha mostrado su misericordia? Es más, dice la palabra que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Aunque muchas personas se van a condenar, hermanos, Dios es un Dios misericordioso. El problema de muchas personas es que, hermanos, sabemos que las personas la Biblia dice que son naturales, amén. Y que las personas naturales no perciben las cosas que son espirituales. O sea, en otras palabras, no las entienden, no comprenden. Es por eso que las personas dicen: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanta desgracia en este mundo? ¿Ha escuchado usted esa frase? Probablemente usted lo dijo en algún tiempo. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, de misericordia,
permita tanta desgracia, tanto sufrimiento en este mundo, ¿sabe qué es eso? Eso es no conocer la palabra de Dios. Eso no es conocer lo que Dios dijo, hermano, y ha dejado escrito en esta palabra. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a sus discípulos? En el mundo le dijo, ¿qué iban a tener? Van a tener gozo, les dijo, ¿verdad? Todo felicidad. No van a pasar por problemas, les dijo. Por eso es que ese evangelio que muchos predican, que les dice, venga al Señor y se le van a terminar todos los problemas, ¿verdad? Eso es mentira. Jesús dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción. El apóstol Pedro dice que es necesario que nosotros a través de luchas y pruebas entremos al reino de los cielos, hermanos. Es por eso que nosotros como cristianos no tenemos que ni hacer esta pregunta, decirle a Dios, ¿y por qué a mí, Señor? Y el Señor le dice, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? Dice el Señor. ¿Y por qué no? Si mi hijo sufrió en la cruz, si mi hijo lo abofetearon, si a mi hijo lo escupieron, si a mi hijo le molieron su espalda con los azotes, los látigos, si a mi hijo le pusieron una corona de espina, si él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, ¿y por qué nosotros no vamos a sufrir? ¿Por qué nosotros no vamos a padecer? Entonces, es desconocimiento de la palabra. Claro, que el mundo, porque hermano, en este mundo que nosotros vivimos, es un mundo de maldad. Es un mundo donde el corazón del hombre está entenebrecido, hermano. Debemos de entender que la maldad está en el corazón del hombre, no está en el corazón de Dios, hermanos. Nosotros somos los malos. El corazón del hombre es que es malo, no es el corazón de Dios. El hombre es que imagina pensamientos, el hombre es que odia. El hombre, hermano, es que odia a tal grado que llega a matar a otra persona. En el corazón del hombre es que hay odio. En el corazón del hombre es que hay rencor. En el corazón del hombre es que está, hermano, toda la maldad. No es en el corazón de Dios. ¿Cuántas personas usted ve que dejan abandonados a sus hijos y la gente dice, y si Dios existiera, ¿por qué permite que tantos niños sufran? Fue Dios que nos abandonó. No fueron los padres irresponsables. Pero porque Dios no permite, dicen todavía. Es por la maldad del corazón del hombre. No es que Dios sea malo. Es el hombre que es malo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, debemos de entender que Dios tiene un amor profundo por las almas, hermanos. Dios tiene un amor profundo por la humanidad. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, amén. O sea, Dios mostró el amor que tiene para con la humanidad. Dios mostró de qué manera, enviando a su Hijo al mundo, amén. ¿Para qué? Para que viniera a morir, para que viniera a tomar el lugar del hombre, porque nosotros es que merecíamos morir, pero Jesús tomó nuestro lugar, hermano, por ese gran amor que Dios le tiene a la humanidad. Él puso su vida, Él dijo, a mí nadie me la quita, yo la pongo, digo, de mí mismo, porque yo tengo el poder para ponerla
versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? Dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo. Por eso es que lo vemos a Jesús, hermanos, en aquellos tiempos, que si se fijan los religiosos de aquel entonces, hermanos, criticaban a Jesús y le decían, ese hombre es pecador, ese hombre, ¿verdad?, come con los pecadores. Si ese hombre supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. Porque Dios ama al pecador. Dios lo ama a usted. Lo que Dios aborrece es su pecado. Pero para eso vino a morir Jesús. Él vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido, dice. Eso es lo que también Jesús dijo en aquella parábola en Lucas capítulo 15, versículo 8. Eso es lo que el Señor dijo cuando dijo, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Si usted no entendió todo esto, hermanos, la enseñanza está en el versículo 10. Así dijo Jesús, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dijo Jesús. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, dice que cuando un pecador se arrepiente, hermano, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Amén. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado, y ahí es donde vemos, hermano, la gran misericordia y gran amor que Dios tiene para con la humanidad. Amén. Que Él, aún que nosotros, dijo el apóstol Pablo, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice el Señor, mire lo que dice el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién dice que nos eligió, hermano? No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí está hablando también de la perseverancia. Porque mire, hermano, aunque a muchos Dios nos ha elegido, pero no todos permanecen. ¿Usted sabe cuántas personas han pasado aquí por esta iglesia que tenemos, hermanos? Muchas hojas allí, hermanos, de que han aceptado al Señor. Tenemos fotografías y nos ponemos a verla, hermanos, los archivos de las fotografías de las personas que han recibido al Señor. Solo usted haga memoria cuántas personas han aceptado al Señor aquí. No se vaya tan lejos. Solo acuérdese cuántas de ellas, muchas, hasta estuvieron sirviendo aquí en la iglesia, que usted la vio. ¿A dónde están ahora? Porque no permanecen. No permanecen. Por eso es que la palabra de Dios dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. ¿De cuáles será que somos nosotros, hermano? Porque todos hemos sido llamados, amén. A todos el Señor nos ha elegido. ¿Todos seremos escogidos? ¿Será que todos somos escogidos? Esto, hermano, es la respuesta del por qué hay muchas personas con tanta indiferencia al Evangelio. Porque mire, el engaño que la gente puede tener, y hay muchos que están engañados, que solo porque un día confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, entonces ya tienen ganado el reino de los cielos, hermano. No, si un día yo pasé y yo acepté al Señor, yo estuve ahí, yo lo acepté, pero la pregunta es, ¿permaneció? ¿Perseveró? Porque la Biblia dice claramente que el que persevere hasta el final, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo dice? Hasta que pasé al altar, ¿verdad? Y dije, yo acepto a Jesús, y cuando salí ya, después ya no lo vimos. Ya no siguió. O sea, mira, hermano, hoy en día hay tanta indiferencia al Evangelio de aquellos que se hacen llamar cristianos. Si usted se pregunta, ¿qué tanta importancia a usted le da al Evangelio? ¿Qué nos importa más? ¿Nos importa más el Evangelio? ¿O nos importan más las cosas de este mundo? Porque no necesariamente es que usted va a ir a deleitarse a una fiesta, a tomar y a hacer esto. No, hermanos. No solamente eso es pecado, es indiferencia, sino, hermanos, darle más valor a aquellas cosas materiales que a las cosas de Dios. Estaba en silencio, pero ahora está más silencio, hermano. Hay personas que ven el Evangelio como cualquier cosa. Yo sé que estos mensajes no son muy populares, ¿verdad? Porque la gente está acostumbrada y dice, no, es que yo quiero ir a la iglesia para sentirme bien. Yo voy a la iglesia para que me digan que saca el campeón que está en usted, que usted va a conquistar el mundo, que usted lo va a bendecir el Señor. Pero no nos gusta cuando el Señor nos confronta con su palabra. Porque ¿de qué me sirve, hermano, si gano todo el mundo, dice la palabra, y perdemos nuestra alma? ¿O qué recompensa le dará el hombre, verdad, por su alma? Entonces vemos, hermano, la gran indiferencia del Evangelio, que el Evangelio, hermano, lo ven como si fuera cualquier cosa, amén. El día del culto, hermano, aún ni la Biblia encuentran, hermano. Mire qué importancia le dan al Evangelio. No saben a dónde está la Biblia, hermano. Y ahí le preguntan a los hipótetas, y no habían visto la Biblia, ¿verdad? Le dicen a los niños. A la mujer, a la fuerza quieren que sepa dónde está la Biblia. Ese es el gran valor que se le da al Evangelio. Esa es la importancia que tiene el Evangelio. Hermano, el Evangelio, Dios tiene que ser primero para nosotros. Tiene que ser prioridad.
Que cualquier cosa no nos quite la bendición de poder estar en la casa de Dios. Que cualquier cosa no nos quite, hermano, de poder bendecir el nombre de Dios, de poder glorificarle el nombre del Señor. Entonces, debemos de darle la importancia al Evangelio. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque, dice, a Dios. Oiga bien, hermanos, mira el corazón del hombre como es. Dice que, mira el hombre, dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el corazón del hombre. ¿Cree que un corazón así va a buscar de Dios? ¿Usted cree que no va a haber tanta maldad en el mundo, tanto sufrimiento, teniendo esto en el corazón del hombre? Yo sé, hermano, que mire, es que la palabra nos confronta, ¿verdad? Y esa es la razón porque muchas personas no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a la casa de Dios, porque Dios ahí nos habla y nos corrige, nos dice todo aquello que necesitamos cambiar en nuestra vida. Por eso es que cuando venimos a la casa de Dios, hermano, el Señor nos limpia. Por eso es necesario el venir a la casa de Dios. A los discípulos Jesús les dijo: la palabra que os he hablado, esa los ha limpiado, les digo, amén. Porque cada vez cuando usted viene a la casa de Dios y nos exponemos a la palabra, Dios nos habla, hermano, y nos dice aquellas áreas de nuestra vida que necesita ser cambiada. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está limpiando. Nos dice: mira, esto no está bien. ¿Y para qué nos limpia? Para que podamos crecer y podamos dar frutos. Amén. Cuando usted siembra una planta, usted la limpia, usted la riega. ¿Para qué? Para que crezca y pueda dar frutos. Amén. Entonces, debemos, hermanos, de darle prioridad al Evangelio. Debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos ha elegido, Él nos ha escogido. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que está el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Por eso es que Dios los elige. Porque, hermano, una persona que está muerta no puede hacer nada. Una persona que está muerta no puede elegir. Por eso es que Dios nos elige a nosotros. Pero entonces muchos dicen: ¿y entonces para qué es que predicamos si Dios ya sabe quiénes son los escogidos? ¿Sabe por qué? Porque los escogidos no saben aún que son escogidos hasta que la luz del Evangelio, hermano, les resplandece. Hay muchos que se están haciendo rebeldes al llamado que Dios está haciendo. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted llegara al Evangelio? Usted, la primera vez que escuchó el llamado de Dios,
que escuchó una predicación, ¿usted ese día aceptó al Señor? Es raro aquel que aceptaba al Señor la primera vez que escuchó el Evangelio. Es más, hay algunos que creíamos que no iban a aceptar al Señor. Porque se les predicaba una vez, se les predicaba otra vez y otra, y decían, hay en otro tiempo, ¿verdad? Hay en otra ocasión, hay más allá, es que no estoy preparado, y un montón de excusas, ¿verdad? Entonces, y se hacían rebeldes al llamado de Dios. Se resistían al llamado de Dios. Pero mire, los que son escogidos de Dios y se han alejado, hermanos, tarde o temprano van a venir al camino del Señor. Aunque sea todos golpeados, ahí van a venir. Aunque sean, hermanos, todos maltratados, pero ahí van a venir. Aunque sean todos quebrados, pero ahí van a venir. Aunque sea cojeando, hermanos, pero ahí van a venir. Aunque sea arrastrados, pero ahí van a venir. Porque Dios tiene propósito, y cuando alguien es elegido de Dios, hermanos, Dios va a traerlo de una o de otra forma. Como dicen, si no quieren entender por la buena, hermanos, y sabe que la mayoría viene por las malas. Cuando están bien emproblemados, que no hay que hacerlo. No se sienta mal, hermano, casi todos venimos así. Con problemas, ¿verdad? Con dificultades. Pero ahí venimos. Dios tuvo misericordia. Y así Dios va a tener misericordia de aquellos que son escogidos, que son llamados. No importa, hermano, lo que sea. Por eso es que cuando usted vea, y yo sé que esto es bien complicado, hermano, y es bien delicado también. Porque yo sé que muchos hemos estado orando por mucho tiempo por nuestros familiares, y en lugar de ver que se acercan a Dios, usted los ve que más se alejan. Usted dígale al Señor, Señor, trata con ellos. Porque yo ya traté con ellos. Yo ya les hablé, Señor. Yo ya les prediqué. Yo ya les dije. Si hasta les dije que los iba a invitar a comer después del culto y no han querido, ¿no? ¿Es cierto, sí o no, hermano? Cierto. Mire, hay muchos que yo les he hablado, les he predicado y les he dicho, y les digo, mire, vamos a la iglesia, hombre, y mira, después del culto nos vamos a comer algo por ahí. Y ni aún así no quieren, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ya tratamos con ellos, ya hablamos. Entonces decimos, Señor, trata con él. Y mira, hermano, y Dios es especialista para llamar a las personas, ¿sabes? Es especialista para hacernos entender cuando estamos en el error. Y es mejor obedecer cuando Dios nos llama. Es mejor obedecer cuando Dios nos dice algo. Si no, pregúntale a Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive. No, dijo, para Tarsis mejor, digo, allá está más bonito. No quieres ir a predicar. Yo no había elegido a él para que fuera. Yo le digo, no, mejor me voy, y según él iba huyendo de la presencia del Señor. Y se alejó. Y allá Dios levanta una tempestad, hermano. Donde el barco parecía que se iba a partir por mitad. Aquellos hombres tirando todo para que el barco no se hundiera.
Y el culpable estaba abajo durmiendo y todavía estaba para todo durmiendo, hermano. Y lo despiertan y le dicen, levántate, clama a tu Dios. Y él sabía que él era el culpable. Y él dijo, no, échenme a mí a la mar, porque yo soy. Y mire hasta dónde, si usted lee, hermanos, la oración que hizo Jonás, usted se va a dar cuenta, hermano, que es que se imagina, hermano, cuando usted ha limpiado un pescado, todo lo que tiene por dentro. Yo sé que a algunos nos gusta el pescado, pero limpiarlo no mucho, va. Creo que a nadie nos gusta, pero es rico, hermano, vale la pena, ¿verdad? Pero se imagina todo lo que tiene, cómo se sintió Jonás dentro de ese pez, con las algas dice rodeadas en la cabeza, hermano, porque ellos comen de todo y todo ahí, y Jonás ahí. Mira hasta qué condición, cómo tuvo que llegar. Jonás se sentía que ya no había esperanza, que estaba muerto, hermano. Pero aún así, Dios lo hizo entender que él era el escogido, el elegido, para que fuera a predicar el evangelio. Así hay muchos de nosotros en la iglesia también. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha dado dones para que lo usemos para su servicio, para su honra y su gloria. Y nos hemos hecho rebeldes. No nos disponemos. Así hay muchas personas que se han alejado, que están allá afuera. Usted debe de conocer a más de alguno que un día le estuvo sirviendo al Señor. Quizás aceptaron juntos, comenzaron en la iglesia, se bautizaron, pero que hoy en día no le están sirviendo a Dios. Pero si son los escogidos, los que Dios ha elegido, hermano, Dios los va a traer de una u otra manera, no importa en qué condición, pero Dios los va a traer, amén. Entonces, Dios los va a traer, Dios los va a traer. Ahora, sabemos que el servirle a Dios, hermano, significa que nosotros tenemos que sacrificarnos, significa que nosotros tenemos que abnegarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Porque ese es el problema grande de hoy en día, que en la iglesia, hermano, no quiere haber abnegación. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermano? Mire, yo sé que a muchos nos gustan muchas cosas, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. No, sí, mire, a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Y el problema es que el partido es a la hora del culto, fíjense. No es que fíjense que a mí me invitaron mis familiares a esto y a lo otro. Yo sé que ahorita no, ¿verdad? Por el bien de todo sería mejor de no estar haciendo esa fiesta, ¿verdad? Pero es a la hora del culto. O sea, allí es donde nosotros tenemos que negarnos a aquellas cosas que nos gustan a nosotros. O sea, la negación. Si alguno quiere, dijo Jesús, ser mi discípulo, dijo que teníamos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y teníamos que seguirle. O sea, la cruz, hermano, significa sacrificio, hermano.
¿Estamos haciendo sacrificio nosotros para servir a Cristo? Yo sé que, hermanos, en la condición que estamos, ¿saben que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos ahora es estar con la boca tapada, así como estamos? Sí, hermano. Es un sacrificio, a muchos los veo bien sudados. De las orejas del hermano. Sí, yo sé. Pero es un sacrificio que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para estar en la casa de Dios. Para adorar el nombre del Señor. Para estar delante de la presencia de Dios, alabando y glorificando su nombre. Yo sé que es sacrificio. Pero vale la pena. Dios ve ese sacrificio que nosotros estamos haciendo. Dios ve el anhelo de nuestro corazón que nos estamos negando, hermano, y estamos tomando nuestra cruz para poder servirle a Dios. Dios ve todo eso, hermanos. Y Dios ha de bendecirlo y ha de recompensarlo, hermano, porque no le vamos a dar a Dios nada que a nosotros no nos cueste. Amén. Glorifica el nombre del Señor en esta tarde. Y demos gracias a Dios por la elección que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha escogido, Él nos ha elegido a nosotros. Y Dios nos ha escogido, hermanos, como un acto soberano. Dios nos puso los ojos en mí. Dios, hermano, nos puso los ojos en usted porque nosotros seamos buenos. ¿O cree que hay alguno aquí que dice, pastor, es que mire, Dios a mí me dio porque yo era un alma de Él? Como dicen algunos ahí, yo era un pan de Dios, pastor. Si yo no le hacía. Porque es que mire, el problema del hombre es que cree que solo matar, robar, hacerle daño a alguien es pecado. Y usted sí va a encontrar a muchos allá afuera que usted les habla del evangelio y les dice, no, si es que yo no le hago nada males a nadie. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y eso es lo que nos separa de Dios. Entonces nadie puede decir, hermano, que Dios puso los ojos en nosotros porque nosotros éramos buenos. No, Dios puso los ojos en nosotros, hermano, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Amén. Es por eso que Dios nos ha elegido a nosotros y por eso debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Démosle gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en nosotros. Démosle gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos pueden en esta tarde levantar sus manos al cielo y decirle al Señor gracias? Póngase de pie, hermano, en esta hora. Y démosle gracias al Señor. Gracias porque por su misericordia, no porque nosotros éramos buenos. Y mucho menos porque seamos bonitos, hermanos. No. Es por su gracia, es por su misericordia que usted y yo ahora somos salvos. Ahora Dios nos ha elegido para que seamos hijos suyos. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Él nos ha santificado, nos ha apartado para que ahora usted y yo le demos honra, le demos gloria a Él, para que podamos llevar esos frutos que Él va a venir a buscar un día en cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste. Tú tuviste misericordia de nosotros. Tú mostraste ese amor tan grande
al enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Señor, no es que nosotros te hayamos elegido, no es que nosotros te hayamos buscado, sino que tú un día nos llamaste, nos sacaste, Señor, ahí del fango, del pecado en el que nos encontrábamos. Tú extendiste tus manos, Señor, y nos levantaste. Gracias te damos, porque no éramos dignos, Señor. No éramos dignos de tu misericordia, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, porque a través de esa sangre que tu Hijo amado Jesús derramó en la cruz de Calvario, todos nuestros pecados fueron borrados, todos nuestros pecados fueron limpiados. Padre, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, que cada día tomemos nuestra cruz y que te sigamos, no importando el precio que tengamos que pagar, Señor, no importando. Tu palabra lo ha declarado, que en el mundo que estamos vamos a tener aflicciones. Tu palabra lo declara, que es necesario que a través de luchas y pruebas entremos al reino de los cielos. Ayúdanos a poder, Señor, seguir adelante. Tú has prometido que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a desamparar, que tú nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. Padre, gracias. Gracias por habernos elegido. Gracias por habernos buscado cuando estábamos perdidos. Gracias por habernos alumbrado con tu luz. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria a ti en esta tarde, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, el Señor le ha hablado una y otra vez y usted se está haciendo rebelde, rebelde al llamado que Dios le está haciendo. No se resista más. Reciba a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Si en esta tarde aquí en medio nuestro hubiera alguien que todavía no ha recibido a Jesús, si hubiera alguien que necesita reconciliarse, esta tarde Dios le está llamando para que usted se ponga a cuenta con Él, para que usted le abra su corazón a Jesús y le reciba como el único y suficiente Salvador de su vida. El Señor lo que quiere es perdonar sus pecados, quiere limpiarlo de sus pecados y darle vida eterna. Solamente abra su corazón a Jesús. Así que en esta tarde, si hubiera alguien que quisiera recibir a Jesús o quisiera reconciliarse en medio nuestro, levante su mano en señal que quiere hacerlo. Y yo voy a orar por usted en esta tarde. No resista más. Ábrele su corazón a Jesús. Recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Si hubiera alguien que quisiera hacerlo, Dios le está dando la oportunidad en esta tarde para que usted le pueda recibir. O usted que nos está viendo a través de las redes sociales, si usted todavía no ha recibido a Jesús o quisiera reconciliarse con Él, hágalo en esta tarde con todo su corazón. Dígale esta oración al Señor. Padre, te doy gracias por Jesús. Reconozco que Él murió en la cruz para perdonar mis pecados. Te abro mi corazón
y lo recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Jesús.